Estamos aquí listos para continuar con este maravilloso estudio, Proverbios 29. Hemos aprendido mucho acerca de estos proverbios, acerca de estos versículos. Hemos aprendido mucho porque la sabiduría de Dios claramente la vemos aquí. Podemos aplicar, una cosa es conocimiento, pero cuando el conocimiento se lo aplica se convierte en la sabiduría. La sabiduría no es ser inteligente, la sabiduría no es tener destrezas mentales, la sabiduría es aplicar el conocimiento. En este caso, el conocimiento bíblico. Eso es ser sabio. Entonces Dios nos quiere hablar a través de proverbios el día de hoy. Yo sé que el Espíritu Santo está involucrado en esto. El Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el único que puede traernos la interpretación correcta es Él. Por eso orémosle al Espíritu Santo y pidámosle que nos dé la correcta interpretación. Padre, te damos gracias y ponemos delante de ti a Proverbios 29. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos permitas, Dios, avanzar en ese conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Dios. Señor, danos la gracia, danos la sabiduría, danos el entendimiento. Por favor, Dios, extiende tu mano, Señor, sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, para que podamos entender, apreciar, para que podamos seguir tu palabra, Señor, con toda seguridad, creyendo, entendiendo, Señor, tus propósitos, tus planes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Y vamos a estudiarlo versículo a versículo. Usted sabe lo que nosotros hacemos siempre. Estudiamos la Biblia en la Reina Valera y lo hacemos con referencia a la traducción lenguaje actual, que es una versión que se acomoda mucho a nuestro entorno, a nuestro tiempo. La Reina Valera es del año 1960, entonces tendrá algunas palabras y aparte de eso es española, pero la traducción lenguaje actual se acomoda mucho. Es una versión latinoamericana y podemos recibir la palabra de Dios claramente. No que la una sea mejor que la otra y que la otra está más cerca de Dios, no. A la Reina Valera, por ser una versión fiel a los textos originales, digámosle la reina de las versiones, pero hay versiones que nos ayudan a entender y a comprender mejor los textos. Versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Reprendido, la reprensión. Proverbios también me habla de, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Obviamente un hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea el cuello, está hablando del cuello, y una persona que tal vez no es capaz de verlo a la cara cuando está siendo reprendido, sino que agacha la cabeza en forma de rebeldía y no quiere alzar su cuello, es lo que está hablando. De repente será quebrantado, o sea, viene un quebranto fuerte y no habrá para él medicina. De repente vendrá un golpe duro, de repente vendrá la destrucción y no habrá nada que ayude, no habrá medicamento, no habrá nada que lo levante. En esa versión dice, quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Es verdad, nadie podrá evitarlo. No habrá medicina, no habrá remedio, no habrá cura tal vez, porque la persona cuando recibe la reprensión muchas veces viene de parte de Dios, pero una persona se resiste. Son las personas que se resisten al cambio. Y Proverbios habla mucho acerca de eso. Proverbios habla mucho acerca del necio, que el necio menosprecia la prudencia de nuestras razones, que cuando uno le da demasiados azotes al necio, el necio no hace caso, por más azotes, por más castigos que reciba, no hace caso. El necio está endurecido, el necio no ve, el necio está ciego y no quiere aceptar, el necio se resiste, se rebela. Y vemos nosotros cómo esa resistencia lleva a la destrucción, cómo esa resistencia lleva al caos, resistencia al cambio. Muchas personas se han resistido a la palabra de Dios, muchas personas se han resistido al consejo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hablamos, predicamos que Jesucristo es el Señor, pero hay mucha resistencia? Pues de repente, un día serán quebrantados y no habrá medicina. Es ahora el tiempo. Es ahora el tiempo de recibir instrucción. Cuando una persona sea reprendida,
esa persona reaccione con bondad. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, reprende al sabio y se hará más sabio. Reprende al sabio y te amará. Y obviamente reprende al necio y te va a odiar, te va a atacar. Por eso hablamos de las heridas. La palabra de Dios en Proverbios también habla de que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Se lo puede aplicar. La Biblia está hablando de eso, está hablando del necio. El necio se revuelca, el necio vive en la necedad y no quiere salir de ahí. Jamás está dispuesto a abandonar la necedad. Que Dios nos ayude porque muchas veces pasamos por eso. Muchas veces nosotros hemos endurecido nuestra cerviz, nuestro cuello, para no alzar a ver a lo que Dios tiene para nosotros. Número 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Lo vemos nosotros claramente en nuestras naciones, en nuestras ciudades, como cuando los gobernantes suben al poder y como cuando ellos se descarrían, el pueblo gime, llora. Pero vemos algunos países, algunos lugares, algunos presidentes que sí hacen, que sí logran tener un buen gobierno. Y obviamente la Biblia dice el pueblo se alegra porque es un juez, es un presidente justo. Es un presidente que domina con equidad, con responsabilidad, con temor de Dios. En Estados Unidos hubieron muchos presidentes que gobernaron con la Biblia. Por ejemplo, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, George Washington. Hombres que gobernaron con la Biblia. Hombres que levantaron Estados Unidos con la palabra de Dios. Y en ese tiempo Estados Unidos era una potencia mundial. Y obviamente el pueblo se alegraba. Versículo 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá sus bienes. Ama la sabiduría. Este es el tiempo de amar la palabra de Dios. Esta es la oportunidad que nos da Dios. Este es el entorno. Si tú estás recibiendo este mensaje, está hablando de un hombre que ama la sabiduría, que nos enamoremos de la palabra de Dios, en este caso de la Biblia. El hombre que ama la Biblia, el hombre que ama Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, alegra a su padre. En este caso, los que tal vez perdieron a su padre físico, pueden alegrar a Dios, porque ama la palabra. Yo amo la palabra y alegro a mi papá, mi padre, mi papito, como dice Romanos, que por el Espíritu podemos decir, papito Dios, al Padre que creó los cielos y la tierra. Podemos decirle, papito Dios, a Él, y tener esa cercanía. Y obviamente alegramos a Dios, nuestro Padre Celestial, escuchando, leyendo, estudiando la palabra, memorizándola. Y si tienes a tu Padre terrenal, también. La palabra de Dios habla, esto es una promesa. Alegra al Padre. Mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Yo les he hablado muchas veces de que la Biblia, sobre todo Apocalipsis, cada vez que menciona la palabra adulterio, rameras o fornicación, tiene que ver con la parte inmoral, la parte física, tiene que ver con la parte sexual, pero también tiene que ver con un adulterio y una fornicación espiritual. Y también la palabra ramera, en Apocalipsis, la palabra ramera no aparece dada a una persona, está hablando a una institución que fomenta la idolatría. Está hablando de un mecanismo, está hablando de una constitución, está hablando de un modelo. Entonces podemos tener la doble aplicación aquí nosotros. El que frecuenta rameras, o sea, el que se entrega a la idolatría, el que se entrega al desorden, cualquiera que sea. O también a la parte física, la inmoralidad sexual. El que frecuenta las rameras perderá sus bienes, la inmoralidad sexual. Hoy en día tal vez ya no es tan común de pronto esto, como en el entorno bíblico no existían las redes sociales, no existía el internet, no existían las páginas pornográficas, pero ahora sí existen. Entonces la mayoría de personas se dedican a eso y pierden todo, porque no van a tener el mejor rendimiento en sus empresas. Son personas adictos a la pornografía, es adicto a una droga, adicto a la marihuana, adicto a la cocaína, adicto a la heroína y tal vez peor, tal vez esta adicción es peor. Perderá los bienes. Una persona que comienza a perder y 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 comienza a perder.
Y se va perdiendo. Se va perdiendo. ¿Por qué? Porque no trabaja, por inmoral tal vez lo meten a la cárcel, porque quiso abusar de alguien, pero miramos nosotros todo lo que trae la bendición de la primera parte. Ama la sabiduría. Versículo 4. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando del juicio, estamos hablando de dar. La palabra de Dios en Hechos dice, más bienaventurado es dar que recibir. Está hablando de un rey que en lugar de exigir, está dando. Está hablando de brindarle seguridad. El rey invierte su tiempo, invierte su trabajo. Pero hoy en día nosotros vemos reyes que ponen más impuestos de los que ya están. Entonces es una exigencia, es una obligación. Esa es una manera de obligar a dar presentes. ¿Y qué hacen con los impuestos? Lastimosamente, con esos impuestos, compran carros lujosos, compran casas costosas, ropa que valen más de $1,000, zapatos que valen más de $10,000, sin necesidad. Pero hay muchos impuestos, se impone, se obliga a la gente a darle para que eso entre a su casa. Lo vemos. Proverbios es claro, Proverbios lo dice la palabra de Dios. No, yo sí tengo eso. En mi país no, Proverbios lo ha dicho desde hace mucho tiempo. Eso no es nada nuevo. Como dice el rey Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo está escrito. Todo está escrito. Todo, absolutamente todo está escrito. Versículo 5. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. Está hablando de la salamería, está hablando de una persona que todo el tiempo está ahí, excelente, muy bien. ¿Se equivocaste? No, muy bien. Persona que le pasa por alto los errores. Y ahí se puede aplicar ese versículo maravilloso. Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Fieles. El que te está hiriendo con el propósito de edificarte, con el propósito de construirte. Importunos los besos del que aborrece. Y lo besa y lo abraza. Importunos los besos del que aborrece. O sea, vale la pena tenerlo en cuenta. Vale la pena ver eso. Proverbios está hablando de un verdadero amigo. Proverbios habla de la verdadera amistad. Una persona que tal vez está besando. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Judas. ¿Cómo entregó Judas a Jesús? A través de un beso. No fue que lo encadenó, lo amarró, lo secuestró y lo llevó. No hizo eso. Judas llegó y les dijo a ellos, le dijo, bueno, les voy a dar una señal. Al que yo bese, ese es. O sea, con un beso lo abrazó. Y obviamente Jesús sabía. Por eso es que a Judas, los discípulos, o Pedro, que sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados, no le cortó la oreja a Judas, o le cortó la cabeza a Judas. ¿Por qué? Porque Judas se acercó delante y lo abrazó, le dio un beso. Y claro, ellos miraron la señal. Eso solamente lo sabían entre Judas y ellos. Era un engaño que estaban planeando ellos. Por eso los discípulos no reaccionan con Judas, ni atacan a Judas, porque para ellos Judas lo estaba saludando y con una cercanía especial. Es tremendo esto. Muchas veces no nos damos cuenta de que ese proverbio está hablando de Judas. Proverbios 29, versículo 5. Versículo 6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Mire, el malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con gran alegría. Esto lo podemos aplicar también, y si usted lo estudia, incluso Proverbios está después de ese maravilloso libro llamado Esther, que aparece en la Biblia, aunque no se menciona a Dios, sin embargo es un libro maravilloso. Ojalá también dentro de poco le podamos hacer un estudio y un análisis especial, y en ese libro se va a ver a Dios más que en cualquier otro. Podemos ver nosotros al malvado. ¿Quién era el malvado? Amán.
Este hombre era malo, perverso, malo. Y había otro hombre que era bueno, Mardoqueo. Este hombre planeó todo, incluso planeó la horca. ¿Para quién? Para Mardoqueo. Lo planeó, lo organizó. Y si nosotros vemos la Biblia y parece que ese libro fuera, parece una serie de televisión, de verdad. No hay nada tan espectacular que ese libro, el libro de Esther. Cómo Mardoqueo iba a ser llevado a la horca y cómo los papeles se cambian y termina Amán ahorcado, termina Amán en su propia trampa, él cae en su propia trampa. La misma trampa que él mandó a preparar para su adversario, esa misma trampa le cayó a él. Y eso lo vemos totalmente cumplido ahí en el libro de Esther. Versículo 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende la sabiduría. Lo que te estamos hablando desde el versículo 1. El justo conoce la causa de los pobres. Que Dios nos ayude a ser justos. Que Dios nos ayude. La gente buena se preocupa por defender al indefenso. Que Dios nos ayude porque muchas veces somos egoístas nosotros. Pensamos en nuestro bienestar y no nos damos cuenta de las personas que están viviendo, cómo están viviendo. Mas el impío no entiende la sabiduría. El impío no entiende. El impío es una persona que se ha corrompido. Hablamos del necio, hablamos del sabio, hablamos del impío y hablamos del justo. O sea, lo contrario al justo es el impío. El impío no le importa, el impío destruye. El impío es injusto. El impío es corrupto, roba, le quita al pobre, le roba al pobre, ese es el impío. Pero el justo, una persona justa es una persona que piensa en el que no tiene. Versículo 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Los que aman la intriga enredan a todos en pleitos, pero los sabios siembran la paz. Cuando estamos hablando de proverbios, y esto, Proverbios 29, tiene mucho que ver con los gobernantes perversos y los gobernantes sabios. La palabra de Dios nos está hablando de que los sabios apartan la ira, o sea, lograr controlar. Nosotros vemos dentro de muchas naciones que hay grupos subversivos, ¿verdad? En muchas naciones hay grupos subversivos. Por ejemplo, en el Medio Oriente vemos nosotros cómo hay grupos rebeldes. Afganistán hay unos que obligan a las personas. Es un grupo subversivo que no respeta el gobierno. Es un grupo que se levanta en contra del gobierno, en contra de sus leyes, para bloquear todo, y eso vuelve un caos. ¿Por qué? Porque hubo un rey que lo permitió. Vemos y oramos por nuestra Colombia, oramos por los diferentes países latinoamericanos, México, Chile, Ecuador. Oramos por ellos para que sus gobernantes sean sabios, porque una persona sabia logrará apartar la ira. Porque la ira tal vez no es en un solo individuo, tal vez es un grupo. Y ese grupo se levanta y se convierte en una guerra y todo el país es afectado. Por eso la palabra claramente lo menciona. Está hablando de un pleito global. Versículo 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Volvemos al versículo 1. El hombre que reprendido endurece su cerviz. Solo burlas y enojo saca el sabio que discute con un tonto. ¡Qué fuerte! Solo burlas. No habrá para él reposo. Ya hay personas así, en las redes sociales los vemos todos los días discutiendo con la misma persona, todos los días. Que no, que este sí, que esto no, que esto... Todos los días lo mismo. Qué bueno que nosotros podamos ser sabios y entender, estamos perdiendo tiempo. Por eso dice, no tendrá reposo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo él le va a volver a escribir y lo va a volver a provocar y tratará de hacerlo. Entonces no tendrá descanso porque empleará todo su trabajo, toda su energía en contradecir al tonto. Esa palabra es fuerte. O sea, pierdes tu tiempo, no pierdas tu tiempo. El necio menosprecia la prudencia de tus razones. No hables a oídos del necio conforme a su necedad, porque serás reducido, serás como él. Versículo 10. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Sanguinarios, los asesinos desean la muerte. Los asesinos desean la muerte y aborrecen al perverso.
En algunos lugares las manifestaciones son tan fuertes las manifestaciones que atacan a las personas buenas, en este caso las iglesias muchas veces. Las iglesias son atacadas, se atacan, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. ¿Cuáles son los hombres sanguinarios? Son esas personas que hoy en día supuestamente defienden ciertos derechos. Son hombres sanguinarios que quieren tener libertad para violar, para matar, para destruir, y quieren que eso sea un derecho y que se los apruebe el Estado. Entonces, como ellos no pueden hacerlo, lo hacen a través de la violencia y aborrecen. ¡Ay, la iglesia fue! La iglesia, vamos a atacarlos, vamos a destruirlos. La iglesia no nos acepta, no nos quieren. Y en lugar de ver la iglesia como algo bueno, que los quiere es organizar. Mas los rectos buscan su contentamiento. Y eso es hermoso, reconocer, darle lugar a las cosas buenas, darle lugar, darle cabida. En algunos países, por ejemplo Guatemala, El Salvador, son personas que le permiten a la iglesia incluso entrar a los colegios a predicar, entrar a los colegios a pastores y entrar a los colegios a dar una clase de la Biblia. ¿Se imagina cómo sería tu vida, cómo sería la vida de tu hijo si ellos tuvieran una materia bíblica? No que se llame religión como tal, sino que sea una materia bíblica donde se estudie la palabra de Dios. Sería espectacular. Pero tenemos nuestros hogares son el mejor lugar, el mejor centro de seminario, estudio, universidad bíblica es el hogar. Versículo 11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio a fin la sosiega. El necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. Da rienda suelta a toda su ira, todo su enojo. Y muchas veces nosotros nos convertimos en necios. Nos desordenamos, muchas veces tiramos todo, golpeamos, tiramos las cosas al piso, no sabemos qué hacer. Da rienda suelta a toda su ira, el necio. Por eso dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. O sea, sí tiene que haber una ira, pero una ira santa. Pero hay personas que se airan y no saben controlarse. Mas el sabio a fin la sosiega, sabe controlarse. El sabio sabe controlarse. Y que podamos controlarnos nosotros. Controlarnos cuando nosotros vayamos manejando y que hay una persona que nos esté pitando. Controlarnos cuando nos toca esperar. Controlarnos cuando el médico nos hace esperar. Controlarnos cuando estamos siendo presionados, cuando la paciencia está siendo presionada. Versículo 12. Si un hombre atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus gobernantes serán impíos. Todos. El gobernante que presta atención a toda clase de mentiras vivirá rodeado de ayudantes malvados. Vuelvo y te hablo porque yo no soy el único, sino que sabemos que tenemos más países que están lastimosamente así, lastimosamente. Y pido perdón por mi Colombia, pido perdón por los países que lastimosamente llegan gobernantes así. Gobernantes que atienden palabras mentirosas y sus ayudantes son los más malvados, que logran con engaño llegar al poder. Lastimosamente los países latinoamericanos están sufriendo por eso, porque eso es una lucha de poderes. Eso no es yo llego allá para beneficiarnos, yo llego allá porque voy a tener plata, yo llego allá porque voy a tener reconocimiento, llego allá porque voy a tener sustento, llego allá porque me arregló la vida, pero no pensaron en llegar allá porque verdaderamente hay una causa y es el pueblo. No lo hicieron así. Entonces, claro, ellos logran a través de mentiras llegar al poder, y las personas que los subieron al poder, esas personas tienen que estar involucradas porque son personas que le saben los torcidos a cierto gobernante. Entonces llegan y son admitidos para trabajar en el gobierno. Proverbios lo tiene escrito hace mucho tiempo. No digan, no, eso sí pasó en mi país, uy, es que es igualito. No, yo simplemente estoy leyendo Proverbios y lo estoy aplicando a nuestro entorno. Es que ¿dónde lo aplicamos? En el aire. No, es que esto es aplicado a los ángeles. No, esto es aplicado aquí, a la tierra, a nuestro entorno. Versículo 13. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos
de ambos. Al pobre y al que lo maltrata, Dios les ha dado la vida. El pobre y el usurero. Cuando hablamos de que se encuentran, estamos hablando de que Dios tendrá cuentas, tomará cuentas, porque a los dos los está viendo con la misma lupa. No es que Dios se detiene a ver a uno, a ver, miremoslo, ahora analicemos el otro. No, con Dios no es así. O sea, Dios no es que va a analizar parte por parte y como muchas cosas se le van de las manos aparentemente a la justicia de nuestros países. Y a veces miramos encarcelado al que no tenía nada que ver y al que tenía que ver lo miramos tal vez en un alto puesto de gobierno. No, acá no. Delante de Dios no va a haber eso. Delante de Dios, Dios mira al pobre y al que lo maltrató, o sea, al usurero. Dios mira a los dos y mira todo y conoce todo el proceso desde el origen. Conoce todo el trato que se dio, conoce todo, o sea, sabe perfectamente. Y lo bueno es que un día los ojos de ellos serán abiertos ante el Dios Todopoderoso. El pobre, obviamente, para ver la justicia de Dios, y el usurero para ver el trato de Dios, el castigo severo de Dios. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Versículo 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. El rey afirma su reinado cuando gobierna bien a los pobres, cuando sabe gobernar, cuando no les pone tantos impuestos. En lugar de eso, sabe hacer las cosas con justicia. Cuando extiende sus manos, cuando mira la causa del pobre, cuando mira la causa del necesitado, cuando hace programas para que ellos tengan sustento. Gloria a Dios que llegue un gobernante hacia nuestras naciones. Pídaselo, Dios lo puede hacer. Versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo es vergüenza de su madre. Un muchacho consentido, que se le pasa por alto muchas cosas. Mire, hágalo, vale la pena. Tengo una hija muy hermosa, va a cumplir 7 años. Y yo sé que esos correazos que le he dado han servido de mucho. Han servido de mucho y lo que hacen los profesores es felicitarme. ¿Por qué? Porque valió la pena, valió la pena la corrección. Castiga a tu hijo con vara y no morirás, mas librarás su alma del Seol. La Biblia lo dice. Hoy la psicología dice todo lo contrario. La psicología le va a decir muchas cosas diferentes. La psicología le va a decir, no, la culpa no la tiene él. Si él se portó mal, no entienda. Esa es una manera de expresarse. Esa es una manera de expresión. Es la forma en la que se expresa. Si él desordena, no es una manera de expresarse. Si ellos miran pornografía a la edad de niños, no, eso es normal. Ellos son curiosos, eso es normal. Ellos pueden ver lo que sea. No los prive. Déjelos que sean libres, que escojan su propio camino, que escojan su propio sexo. Pero la Biblia es totalmente contraria. El muchacho consentido avergüenza a su madre. Muchas veces ese consentimiento, y aquí es muy fuerte, porque habla de eso, habla de sobrepasar la ternura, de un hombre que es consentido, un hombre que es llevado a la delicadeza, hablando de un hombre masculino llevado a la delicadeza, delicado. De pronto esos cuidados logran después avergonzar a su madre porque escoge supuestamente el tercer sexo, escoge supuestamente otro género, cuando Dios creó hombre y mujer. Entonces esta palabra es muy fuerte porque está hablando de una vergüenza en que el hombre termina escogiendo, termina perdiendo su identidad y termina desordenando su vida. Y usted sabe que un hombre así avergüenza a su madre. No, es que lo voy a aceptar, es que hoy en día tenemos que aceptar. No, ese es un desorden. El homosexualismo, el lesbianismo es un desorden. Dios creó hombre y mujer, no creó hombre, mujer, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo. ¿Cuántos géneros que hoy en día el mundo se ha creado de inventar?
Mire, la palabra de Dios claramente menciona solamente dos sexos. Yo aquí estoy explicando la palabra de Dios. ¿Qué se puede hacer con las personitas que lastimosamente crecieron en ese consentimiento y que hoy en día son una vergüenza para sus padres? Orar por ellos, bendecirlos, hablarles, instruirlos para que reciban la palabra de Dios y sean libres y que ellos puedan salir y puedan levantar sus manos y decir, me hizo libre, porque eso es una esclavitud. Las personas que han tomado ese camino viven mal, viven tristes, depresivos. La mayoría de ellos se quitan la vida, una vergüenza para su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Cuando los impíos, donde aumentan los malvados, aumenta la maldad, pero la gente buena los ve fracasar. Mas los justos verán la ruina de ellos. A veces los vemos ahí que se levantan y todo eso y parece que nunca fueran a caer. Pero la Biblia, Proverbios, me muestra algo. Y esto tal vez es un aliciente, una esperanza para muchos. De saber que delante de Dios nadie se puede escapar. Y que hoy en día tal vez los vemos haciendo y deshaciendo, pero después la ruina para ellos. Por ejemplo, una de las primeras mujeres que comenzó a levantar estas protestas pidiendo que los derechos del Estado a favor del aborto, o sea, a favor que eso se tenga libertad, murieron prácticamente ejecutándose un aborto. Imagínense. ¿Murieron cómo? Ejecutándose o haciéndose o practicándose un aborto. Y así es. Y así es, muchas personas piensan que su camino está escondido del Señor, pero la verdad es que Dios tiene visto eso. Y los vemos, mas los justos verán la ruina de ellos. Y ahí primeramente se mofan, creen que nada, creen que son intocables, pero llega un momento donde ellos llegarán a la ruina. Versículo 17, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Volvemos otra vez a lo mismo. Corrígelo mientras hay esperanza. Corrígelo para que sea alegría, corrígelo para que te dé descanso. Hay padres hoy en día que salen a sus hijos a buscar a la 1 de la mañana. No ha llegado. ¿Cuántos años tiene su hijo? 13 años, no ha llegado. Mi hija. Yo conozco muchas madres que las hijas se les pierden hasta 3 días. ¿Cuántos años tiene? No, tenía 12 añitos apenas y se les pierde. Ay, no, la sociedad. No, es el hogar. Es el hogar, porque la Biblia dice, corrija. No, es que es ese colegio. No, no es el colegio. No, es que es esa escuela. No, es el hogar. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esa alegría de ver a sus hijos ya realizados. Ese es mi anhelo. Ver mi hija que ahora tiene 7 añitos, verla realizada, una profesional, un buen hogar, un buen esposo. Ese es el anhelo de todo padre. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí podemos ver algo. Cuando hablamos de profecía, me gusta este proverbio. De pronto el otro dice, no hay un buen gobernante. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Me gusta en la Reina Valera, aunque obviamente es lo mismo, pero vamos a darle lugar a la parte espiritual. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay profecía, la profecía es predecir el futuro, pero no hay nada más profético que la palabra de Dios. La profecía de la Biblia es la más segura que existe. ¿Por qué? Porque mire cómo la Biblia es el libro de las edades, como nosotros estamos leyendo un proverbio que fue escrito hace 3000 años atrás. Son 3000 años atrás. Y parece que nos estuvieran hablando de los problemas del día. Eso es impresionante. Nos están hablando de los problemas del día. Fueron escritas hace 3000 años y nos está diciendo cosas impresionantes. Por eso es profético. Sin esta profecía, sin esta palabra, el pueblo se desenfrena porque no conoce lo porvenir. Mas el que guarda la ley, y ahora bien, puede venir un profeta y hablarle a usted. Pero qué maravilloso es guardar la ley. El que guarda la ley, o el que guarda la instrucción, o el que guarda estos consejos es bienaventurado. Y la palabra bienaventurado es 1000 veces bendito. 1000 veces bendito. Versículo 19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Hay muchas personas que entienden. Y hay muchos que se les ha predicado la palabra y lo entienden. Sí, yo sé que es así, pero no.
Yo sé que es así, pero no, todavía no es tiempo de que yo vaya a la iglesia. Yo sé que Dios existe, pero no, así las cosas no son. No, no, déjenme vivir la vida. Yo entiendo. Una vez le estaba hablando a alguien, le decía, mira, Apocalipsis dice esto. Mira, hablando de las tradiciones que se han querido meter dentro de la iglesia. Y yo les decía, mira, tal cosa, mira el paganismo aquí. Incluso a alguien, o a un cristiano le decía, mira el Halloween. Y la persona dijo, no, 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 no me hables de eso porque me va a tocar aplicarlo. Entonces no, prefiero no conocerlo, a saber que es cierto y me toca aplicarlo. Entonces yo no quiero renunciar ni al Halloween dentro de la iglesia. Yo no quiero renunciar a esto, no, esto para mí es espectacular, no quiero, esto déjamelo. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Hay muchas personas que entienden, pero no hacen caso. Versículo 20, has visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza hay del necio que de él. Fíjate en la gente que no piensa lo que dice, más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Que no piensa lo que dice, que habla por hablar, que da rienda suelta a toda su palabra, da rienda suelta y él habla lo que venga. Más esperanza hay del necio que de él. O sea, más espera de un tonto, dice de traducción lenguaje actual, que de él. Una persona que no piensa para hablar, que dice lo que quiera. Es preferible un necio en ese caso. Si ponemos en balanza, me gusta porque Proverbios me lleva a poner en balanza, obviamente, la balanza se inclinará. Habrá una inclinación total. O sea, es preferible un necio que una persona que habla desenfrenadamente, que una persona que es grosera, que una persona que es vulgar. ¿Hemos encontrado personas así en nuestro entorno? Claro, es mejor apartarse. Apártate, apártate, sal, bloquea, elimina hoy las redes sociales. Por eso es que las redes sociales tienen eso. O sea, las redes sociales, usted puede eliminar y bloquear un contacto. No solamente las redes, sino su teléfono. Puede bloquear, eliminar el teléfono, totalmente, lo puede hacer. ¿Cómo la Biblia pensó en las redes sociales? Claro, la Biblia también dice, más esperanza hay de un necio que de él. O sea, sal de ahí, a ellos no hay que eliminarlos, hay que bloquearlos, literalmente. Versículo 21, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Si empiezas a consentir a tu sirviente, al final tendrás que lamentarlo. Yo quiero decirle algo. Hay dos connotaciones aquí. Proverbios tiene doble vía de escape. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero, y se lo he explicado. Una persona tal vez que logra ganarse el favor, o logra ser un siervo que logre estar pendiente de todo, organizando, pendiente de las cosas, obviamente va a llegar a ser heredero. ¿Por qué? Porque muchas veces ni el hijo mismo entra a hacer esa labor. Pero el siervo estaba mirando los intereses de su amo. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto organizando? Listo. ¿Cuánto hay? Listo. Hágale. Que se cayó un techo. Listo, yo lo pongo. Pero el hijo ni cuenta se da de eso. Entonces yo lo he visto en carne propia. Ni cuenta se da de eso, o sea, ni le interesa. Y el otro es siervo, apenas es siervo, tiene esa mentalidad de siervo y está ahí, y está organizando sus cosas. Llega un momento donde el amo se da cuenta de todo eso, todo el trabajo. De repente, ¿qué pasa? La herencia ya no le llega al hijo, sino que se la da al siervo porque el hijo se la pasó durmiendo y mientras el siervo trabajando y cuidando los intereses de su amo. Pero tenemos la otra parte, y es que el siervo mimado, o sea, una persona que llegó, y desde que llegó, le comienzan a dar cargos altos dentro de una empresa y darle reconocimiento, con astucia este hombre puede llegar a quedarse con la herencia y a dejarlos en la calle a todos. Versículo 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces, peca. Está hablando de la ira. O sea, muchas veces el furioso no peca solamente, sino que puede cometer un homicidio. Por ejemplo, hubo un problema de tránsito, se enojaron, se alteraron, que no vení, que no sé qué. Yo he visto mucho eso se ve mucho en todas partes, en México, en Chile, en Bolivia, en Ecuador.
Eso se ve en diferentes partes. Que se enojó, ay, que no sé qué, que bajate. Yo he visto eso. A veces medio, ni siquiera se chocaron, pero se alteraron. Sacó la cruceta, la llave de sacar las llantas y le dio en la cabeza, un mal golpe, murió, a la cárcel. No hay necesidad de explicar y el furioso muchas veces peca. Versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En esta versión dice, el oso será humillado y el humilde será alabado. Orgullo, altivez, está hablando de la soberbia. La soberbia lo lleva muchas veces a la destrucción, la misma soberbia lo lleva a la caída, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. El humilde de espíritu, qué bueno que nosotros podamos pedirle. La Biblia cantidad de veces me habla del orgullo, de la arrogancia. Incluso la caída de Satanás fue por su orgullo. La Biblia dice, Lucero, tú que estabas ahí, tú que eras una luz, tú que estabas resplandeciendo, tú que eras impresionante, nadie había como tú, eras hermoso, eras lo más hermoso entre todos los ángeles, hasta que se halló en ti orgullo, maldad, arrogancia. Por eso es que la arrogancia es como un principio satánico, pero la humildad es lo que Jesucristo vino a hacer. Todo lo contrario, Jesucristo vino en forma humana. Jesucristo vino, le lavó los pies ¿a quién? A sus discípulos. Jesucristo vino a morir, a dar su vida por nosotros. Gloria a Dios, versículo 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice absolutamente nada. Si te juntas con ladrones, no aprecias en nada tu vida, pues cuando ellos sean acusados, no podrás negar que eres el culpable. Aborrece su propia alma, el ladrón. Eso lo podemos aplicar directamente y de pronto si lo aplicamos directamente no tiene ninguna explicación. Muchas veces vemos eso dentro de las iglesias. A veces la gente no habla acerca de la ofrenda, no habla acerca del diezmo. Por eso digo, si lo vemos directamente, eso es fácil. Claro, una persona cómplice y obviamente si tú eres cristiano y escuchas estos proverbios y estás aquí por aprender, no vas a ser cómplice de un ladrón. No es que te vas a decir, listo, vamos a robar y listo, yo te ayudo o yo te presto mi casa para que te pases a la casa del vecino y le robes todo. Tal vez no. O tal vez si es la primera vez que estás viendo ese video, lo puedes mirar así directamente y no tiene ninguna explicación. Verdaderamente aborreces tu alma, aborreces tu vida. Porque cuando al ladrón lo hallen o lo lleven a la cárcel, a ti también te van a llevar, porque el ladrón va a decir, no, yo sabía, entré por aquí, la investigación arrojará que tú estuviste como cómplice. Y hoy en día lo podemos aplicar a los cómplices de los que venden droga, los que lavan dinero, todo. Pero podemos aplicarlo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tal vez al pastor o al predicador le da pena anunciar o hablar acerca de los diezmos. ¿Por qué? Porque la persona escucha la palabra dinero y tal vez se puede ir. Entonces nosotros muchas veces entramos a ser cómplices. Cómplices de que la gente le robe a Dios. No mencionamos la palabra diezmo, incluso hay muchos que se han vuelto cómplices porque dicen, no, aquí no se pide diezmo, no se pide ofrendas, pero nos damos cuenta de que una persona que no le da el diezmo a Dios, le roba a Dios. Entonces yo me vuelvo cómplice. Y cuando la persona viene a la ruina, obviamente toda la congregación es afectada. ¿Por qué? Porque eso es lo que se predica, es lo que se siembra. No va a haber una congregación próspera si no se le da a Dios lo que a Él le corresponde. Porque escuche, no es tal vez darle, sino devolverle a Dios, porque eso es de Él. Entonces tiene varias aplicaciones y una aplicación importante para nosotros como cristianos es esa. Versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si tú tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios estarás fuera de peligro. El temor del hombre. Y yo le digo a Dios, ayúdame, Señor, porque muchas veces como cristianos nosotros tememos a todo lo que está pasando en el mundo y decimos, los precios de la gasolina, los precios de los supermercados, los precios, y ese temor nos afectará. Si tienes miedo, nosotros mismos nos tendemos una trampa. Ese temor es tendernos una trampa automática. Pero si confiamos en Dios, si le creemos a Él, estaremos fuera de peligro, estaremos exaltados.
Yo temo a Dios y le digo, Señor, que todo mi temor, todo mi miedo sea para ti. Eso lo dice Isaías. Que todo mi temblor sea para Él, que yo tiembla ante tu palabra, que yo tema tu palabra, que yo me regocije con tu palabra, que yo crea en tus promesas, pero que lo que el hombre diga no sea un peligro para mí, porque yo estoy confiado en el Señor. Versículo 26, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. No busques la amistad de un gobernante. No busques la amistad, tal vez uno dice, no, si yo logro tener con la alcaldía, si yo logro entrar a esa institución, si yo logro hacerme amigo del abogado tal, me van a dar un buen trabajo. Si yo tuviera al que buen árbol se arrima, buena sobra le cobija. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Eso es un dicho popular. Pero la Biblia dice, no busques la amistad del gobernante, no lo hagas para que te haga justicia o para que te dé un buen trabajo. Yo no sé si en su país lo hacen de esa manera. Mejor confía en Dios, pues Él es justo con todos, con todos. Qué bueno, y Dios está al alcance. Yo no tengo que irlo a buscar, a hacer una fila o a mandar o a tener una entrevista. No, Él está al alcance. Yo le puedo decir, Señor, yo quiero un buen empleo, dámelo. Yo quiero pagar mis deudas, dámela. Necesito dinero, Padre. Necesito dinero para este mes. Por favor, provéeme, susténtame, que llegue el dinero, que lleguen los recursos. Dios. Y Dios tiene recursos inagotables. Dios le puede dar el mejor empleo, la mejor esposa, lo mejor. No necesitas andar a buen árbol, sino necesitas buscar la amistad de Dios, la relación con Dios. Y versículo 27. Abominaciones a los justos, el hombre inicuo. Y abominaciones al impío, el de caminos rectos. Ni el hombre justo soporta al malvado, ni el malvado soporta al hombre justo. No se soportan. No se soportan. Y a veces hemos visto gente que se va de las iglesias porque no soportan al hombre justo. No lo soportan. Se van. No, yo me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted pone leyes, porque usted es extremista, porque usted nada le gusta, porque usted... Y se van precisamente por eso, por este proverbio. Ni el hombre justo soporta al malvado. Y obviamente también el justo cuando ve que las cosas ya uno no sabe qué hacer. Es complicado. Cuando ve que se fomenta el desorden. Cuando hay una persona malvada dentro de las congregaciones, la palabra de Dios también dice, saca al escarnecedor y cesará la contienda. Sácalo. Y ni el malvado soporta al hombre. Si usted le pregunta a muchas de las personas, ¿por qué se fue de tal iglesia? Yo me fui de la iglesia porque me hablaban solo de pecado. Yo quería una iglesia que me hablen solo de abundancia, pero me hablaban solo de pecado. ¿Por qué se fue de la iglesia? Porque en la iglesia nos hacían madrugar a las 6 de la mañana, a orar, a leer, a estudiar. ¿Por qué se fue de la iglesia? Porque en la iglesia nos hacían orar. Porque en la iglesia nos hacían vigilar, porque en la iglesia nos obligaban a leer la Biblia. En la iglesia nos decían que estudie la Biblia, nos hacían exámenes de la Biblia y por eso me fui de la iglesia. Y me fui de la iglesia y punto. Claro, obviamente el hombre malvado no soporta al hombre justo. Gloria a Dios por esta palabra. La Biblia habla y la Biblia es clara. La Biblia es clara, preciosa Biblia. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo tan especial. Oramos y bendecimos a todos nuestros hermanos que se conectaron, a todos los familiares en la fe que tenemos, Dios. Gracias. Y te pido, Señor, que este proverbio sea difundido a diferentes partes, a diferentes hogares, y que podamos recibir el impacto de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios.